Gonzalo Morroy es director general de la consultoría especializada en energía GMS. Gonzalo, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Javier, muy buenas noches. Gracias. A ver, déjame plantearte lo primero. ¿Cómo el público, nosotros, tendríamos que entender esta iniciativa? ¿Cuáles serían sus pros? ¿Cuáles serían sus contras? ¿En qué circunstancias nos van a colocar a los usuarios, a los ciudadanos, que al fin y al cabo es en donde lo que queremos es un buen servicio y pagar lo justo por la utilización de la energía? Adelante. Claro, pues mira, lo que le implica esto a los mexicanos es que nos volvemos literalmente rehenes de la CFE. Una de las cosas que quizá no fue tan publicitada de la reforma energética de 2013 es que se puede justamente contratar el suministro de energía eléctrica con cualquier otro suministrador, sea CFE o sean terceros. Apenas había otras dos pequeñas empresas que estaban haciendo sus pininos y con los cuales la ley lo permitía, uno podía contratar su energía. Hay una cosa fundamental, el presidente dice o propone justamente la exposición de motivos de esta iniciativa, que esto es para bajar precios. La realidad es que no es cierto. Una de las cosas fundamentales de la nota previa a esta entrevista mencionaba justamente el cambio del despacho económico o del mérito económico, es básicamente el costo más bajo de generación, ahora que primero sea CFE. ¿Dónde está el problema? En que estos costos justamente son mayores. Ya precisamente Víctor Ramírez lo mencionaba justamente las diferencias y cómo algunas energías, por ejemplo la energía eólica, es 75% más barata que la del combustorio. La propuesta que está poniendo el presidente es de que primero se despachen las plantas de CFE, no importa qué tan contaminantes, caras e ineficientes sean, y al último, lo que sobre, justamente lo haga el mercado. ¿Dónde esto nos afecta a los mexicanos? Muy probablemente de dos formas. Una, por el primer lado vamos a ver un costo de generación más alto y si el presidente cumple su promesa de no aumentar las tarifas eléctricas que son reguladas, muy probablemente veamos mayores subsidios eléctricos. Se estima de que para 2020 cerremos con más de 6,000 millones de dólares en subsidios eléctricos. Por el otro lado, empresas, por ejemplo, combinado con la eliminación o la revocación de los permisos de autoabastecimiento, van a enfrentar costos más altos. Las tarifas industriales no tienen subsidio en México y vamos a ver unos costos de generación completamente más altos. Eso es muy importante entenderlo, Javier, de que si una empresa quería moverse hacia una parte de transición energética, comprar su energía de fuentes renovables para cumplir sus compromisos de transición energética y en muchos casos con sus inversionistas, ahora ya no lo pueden hacer. Ese es un punto fundamental que hay que entenderlo, que no es bueno justamente para la economía ni la productividad del país y que por desgracia le hemos buscado muchas partes, no tiene ninguna parte positiva. Déjame ser extremadamente claro. Sí. Esta iniciativa al único que beneficia es a la CFE. Todos los demás consumidores, el propio gobierno termina perdiendo. Ah, caray. A ver, eh, digamos, ¿cuál es el motivo? Me queda claro de lo que pretende el presidente, fortalecer a la CFE, que sea propiedad del Estado de manera contundente todo lo que tiene que ver con la energía. Pero te pregunto, ¿hay alguna tendencia de esta naturaleza en el mundo? Países que estén haciendo lo mismo que ahora está haciendo el presidente como parte de procesos de depuración, optimización e incluso modernización de la industria eléctrica. Lo que pasa es que es todo lo contrario, Javier. Exactamente ibas en el camino correcto de que esto es una consolidación, pero del poder. Eso es el regresar al monopolio. Sí. Esto no es en beneficio ni es la modernización del sector, es todo lo contrario. Aquí déjame también aclarar un punto que creo que es muy importante. Esta iniciativa que se presentó el día de hoy no viene y no tiene absolutamente nada de nuevo. Es la suma de prácticamente tres factores. Uno, justamente los cambios de los certificados de energía limpia que trata de CFE poner algo que ya estaba puesto. Son los famosos seis cachirules. El segundo es la política de confiabilidad presentada en mayo del año pasado y también el acuerdo del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, el operador del sistema, donde se cambian estas. Y esto es algo muy importante, Javier, que hay que explicárselo al público. Todos estos movimientos, lineamientos que ha hecho la administración han sido echados para abajo por la Corte, precisamente por ser inconstitucionales.
Prácticamente todos los amparos que se han presentado han sido ganados en contra de esta política, así como suspensiones provisionales y permanentes, e incluso en un caso específico es de alcance general. En pocas palabras, el presidente está tratando de mayoritear en el Congreso lo que no pudo ganar en las Cortes. Oye, esto quiere decir, Gonzalo, a ver si entiendo bien. No importa lo que haya dicho la Corte. Si mañana, porque es preferente, ¿no? La van a echar rápidamente y seguramente va a ser sí, va a echar la maquinaria Morena, ya se vio que la va a estar echando. Esto quiere decir que si sí se echa la maquinaria, se va a echar la maquinaria y sí la va a ganar el presidente, ya no hay elemento alguno para frenarla, la Corte ya no podría intervenir, podría alguien presentar un amparo, alguna cuestión de esta naturaleza, o ya estamos en el voy derecho y no me quito y ahí están. No, al contrario, justamente, Javier, y hay que recordar la cronología, justamente la semana pasada la Suprema Corte de Justicia iba a resolver, iba a dar su fallo con respecto a estas políticas que te digo que han sido bateadas prácticamente por niveles inferiores del Poder Judicial. Sí. Justamente en una deferencia, en un favor al Ejecutivo, fue que se retrasó justamente este fallo. Se logra meter justamente esa iniciativa preferente, la cual, coincido contigo, va a ser aprobada. Este no es el camino final. Una vez que esta ley sea aprobada, y déjame ser muy claro, lo hará, también va a ser justamente declarada inconstitucional por todos los actores del sector eléctrico, sean los propios consumidores, empresas de energía que están siendo desplazadas y todos nuestros socios comerciales. Ese es un punto fundamental. Después de que veamos los juicios en México y que estos no sean subsanados de manera efectiva, muy probablemente esto dé pie a paneles de controversia internacional con nuestros socios comerciales de América del Norte, pero también con la Unión Europea. Así que lo más probable, te lo puedo ir adelantando, Javier, es que veamos años de litigio. Y es muy probable que se acabe primero el sexenio del presidente López Obrador antes de que termine de resolverse este embrollo. O sea que presumes, Gonzalo, que las cosas van a seguir igual en medio de conflictos. Es muy probable, Javier, exactamente. No importa de que esto se apruebe en 30 días, en el momento de su publicación lloverán los amparos que obviamente ya han sido justamente ganados en cortes más bajas. Sí. Así que en este caso tiene que resolver la Corte la naturaleza inconstitucional. Se violan claramente el artículo 28 constitucional. En el caso, por ejemplo, del despacho para poner las plantas de combustóleo, también se daña justamente el derecho humano a un ambiente sano y limpio. Así que en ese sentido veremos mucho litigio alrededor de esto. El presidente ha argumentado, para cerrar, Gonzalo, en varias ocasiones, incluso te acuerdas aquella, no me pareció muy afortunada, parada en La Rumorosa para ver las aspas de energía que producen energía. Te pregunto, él dice que hay una gran cantidad de negocios, que hay como muchos negocios privados que critica, que fustiga en función del tipo, de cómo se llevan este tipo de negocios. Te pregunto, es una industria, la industria de la generación de energías limpias, que está cargada también de intereses y de muchos negocios y que el presidente está tratando de frenar. No, es todo lo contrario, Javier. De hecho, las plantas, las más contaminantes, en este caso, donde hay muchísima mayor opacidad, está del lado de la CFE. Lo que el presidente está tratando de hacer es modificar de manera bastante alevosa y me atrevo a decir ilegal, es justamente el tablero de juego. Básicamente la forma en que se compra la electricidad en México es muy simple. La energía que tenga el costo marginal de corto plazo, típicamente es el combustible más barato, sí. Esa es la primera a la que se le compra. En ese orden, primero van las energías renovables, después vienen las hidroeléctricas, vienen las plantas de geotermia, la pequeña que tenemos de la energía nuclear, la de Laguna Verde, después vienen todas las partes del ciclo combinado, que es la columna vertebral del sistema, después vienen las plantas de combustible y al último vienen las plantas de diésel. Obviamente estas últimas plantas, que son las más caras, las más ineficientes y contaminantes, son las plantas de la CFE. Lo que está tratando de decir el presidente es que estas plantas que no estaban siendo despachadas y que nos cuestan a los mexicanos de tener a los técnicos sin trabajar con las plantas paradas, hoy justamente que esas plantas trabajen sin importar el costo.
y que sean los privados los que absorban estas pérdidas. Obviamente esa no fue las reglas con las cuales invirtieron hace 10, 15, 5 años. Y hoy el presidente está mandando una pésima señal a los mercados de que México sí cambia las reglas y lo hace de una forma indebida e ilegal. Esto obviamente no solo se detiene en el sector eléctrico, sino que todos los sectores de la economía deben de prestar atención. Para cerrar, ¿algo del TEMEC que se viera afectado con esta iniciativa? Sí, qué buena pregunta, Javier. Y sí, efectivamente, en el capítulo 14 y justamente sus anexos, habla de forma efectiva y explícita la protección que tendrá el sector eléctrico bajo el Tratado de Libre Comercio. Así que cuando el presidente dice que esto solamente se limitaba al capítulo 8, es una versión bastante incompleta de la historia. La realidad es de que esas empresas, esta industria en general, tiene las protecciones completas, protecciones del Tratado de Libre Comercio, que deberán dirimirse en paneles internacionales. Te mando un saludo, Gonzalo Monroy. Muchas gracias que estuviste con nosotros esta noche. Claro que sí, Javier. Te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Gracias. Hasta luego.